Esta es la cuarta clase del curso de geopolítica que estamos organizando acá en el Centro de Estudios de Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Popular que está recuperando la universidad, el lugar de la Universidad Nacional que fue usurpada por Milei. Como siempre, agradezco ante todo a las madres que nos han abierto su casa para poder compartir estos temas y por supuesto a nuestros invitados de hoy, Verónica Sforcin y Alfredo Moreno, que son amplios conocedores de los temas que vamos a abordar y que gentilmente han aceptado participar. Una breve introducción. Ahí llegan más alumnos. Una breve introducción. Hoy vamos a hablar de tecnología y política, la nueva tecnoligarquía que está con un proyecto de dominación sobre Occidente. Y para hablar de eso, indudablemente tenemos que eh, hablar del estado del mundo. O sea, hoy estamos en un momento que Gabriel Merino define como caos sistémico en que todavía no se ha terminado de definir la estructura mundial. O sea, por un lado tenemos un imperio hegemónico hegemónico hasta hace pocos años, que sigue siendo hegemónico en buena parte de Occidente, y por el otro ha surgido la multipolaridad, perdón, la multipolaridad que es un nuevo modelo en las relaciones internacionales. Pero en cuanto a lo económico, digamos, todo Occidente está ante un nuevo modelo de acumulación de riqueza. Lo que era el capitalismo tradicional está en absoluto retroceso y el modo de acumulación ha cambiado. O sea, no estamos hablando de un capitalismo donde una industria fabrica productos y se da el modo de acumulación que a través del trabajo, según la teoría marxista, a través de la plusvalía, sino que se ha producido un cambio que no es un cambio cuantitativo, sino cualitativo. Hay un modo de acumulación muy agudizado donde el trabajo humano en buena parte ha perdido su valor. O sea, lo que era el trabajador industrial, que era el centro de ese modelo industrial capitalista, ahora ha quedado en segundo plano y a partir del uso de la tecnología particularmente, eh, 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 digamos, se ha producido un proceso acelerado como nunca antes se había visto de acumulación de riqueza en pocas manos y que los medios de apropiarse de esa riqueza son los recursos naturales y la propiedad de la tecnología. Eh, Varoufakis, el economista griego, habla de tecnofeudalismo, otros hablan de tecnocapitalismo. Yo tengo una definición propia que está hecha desde acá, desde el sur, que para mí lo que hay hoy habría que llamarlo tecnocolonialismo financiero, porque ahí están todas las variables que permiten esta nueva forma de acumulación del capital. Hay que recordar cuando hablamos de esto que estamos hablando de Occidente, porque hay otro modelo
que es el modelo que lleva adelante China, el socialismo con características chinas, algunos cuestionan que es capitalismo, y yo medio en broma, medio en serio, esto lo charlaba en la clase sobre China con Sebastián Schultz, que coincide, lo llamo peronismo con características chinas. ¿Por qué? Porque hay un montón de características del peronismo en cuanto a que hay una comunidad organizada, hay justicia social, hay independencia económica, soberanía política. El pueblo está en el centro de esa concepción de la sociedad. Eh, bueno, hay un montón de coincidencias entre los planteos teóricos de Perón y lo que sucede hoy en China, inclusive el rol de las empresas privadas subordinadas al interés de la sociedad. Claro, me van a decir, hay un montón de diferencias, pero a eso respondo, esas son las características chinas. Eh, es, es una broma, pero también creo que da una manera de entender el fenómeno que se está produciendo. Y a la sombra de esto, seguramente Vero va a hablar, ha aparecido una ultraderecha que tiene que ver con una ultraderecha tecnológica que tiene que ver con algunos modelos, propone algunos modelos de sociedad que son la ilustración oscura, el aceleracionismo y el transhumanismo, que lo tienen como proyecto de dominación. Una sola observación más, porque uno se pregunta, ¿a qué se debe la caída de los Estados Unidos, digamos? Y a mi entender, el elemento central es que aplicaron una teoría y una práctica que les funcionaba muy bien como instrumento de dominación de los países colonizados, que era el neoliberalismo en su propio territorio. No hay nada más destructivo que aplicar el neoliberalismo en el propio territorio, porque lo que se consiguió con eso fue la deslocalización empresaria, que las empresas y el capital financiero estén por encima del Estado. Bueno, la deslocalización que significó el traslado de multitud de empresas para China, el empobrecimiento de la población, el quiebre de la sociedad norteamericana consecuente. O sea que en el fondo de todo esto está ese modelo que, al haberla aplicado en su propio territorio, se transformó en una especie de suicidio para su modelo de dominación. No me voy a extender más, ahora los voy a dejar con Verónica Sforcin, que es doctora en comunicación, licenciada en sociología y una de las personas que más es investigadora, además, y es una de las personas que más ha pensado y más conoce estos temas en nuestro país. Buenas tardes, Verónica. Una alegría que estés acá. Hola Gabriel, buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes. Lamentablemente no pude estar de manera física. Eh, Estoy con unos, esperemos que sea una gripe leve, pero bueno, no me pude acercar hasta esta querida universidad, ¿no? Porque como Gabriel decía, ¿se me escucha bien? No sé si se está escuchando en la sala o no. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Bien, sí, yo no los escucho a ustedes.
¿Sigo? Bueno, disculpen que no pude estar. La Universidad de las Madres para mí tiene un significado, se escucha perfecto, bueno, un significado muy importante para todo nuestro país, ¿no es cierto? Y para todos nosotros que somos militantes territoriales, militantes de los derechos humanos, militantes de la justicia social. Bueno, la universidad siempre hay que abrazarla, siempre hay que estar. Pero bueno, hoy no pude estar físicamente, pero acá estamos, espiritual y virtualmente. Bueno, gracias a Gabriel, gracias a Irene por la invitación. Saludos ahí también a Daniel, saludos a Alfredo, también lamento no poder estar ahí para conocerlo personalmente, porque con Alfredo también estuvimos en otro espacio virtual, pero bueno, ya va a haber alguna oportunidad, cuando pase este frío, seguramente. Eh, yo traje un PowerPoint, pero el PowerPoint a mí siempre tengo una dualidad, ¿no? Por un lado me encorseta un poco para que charlemos, para que hablemos, y por otro lado, bueno, puede ser una guía para que se pueda seguir un poco la exposición, pero vamos a usar el PowerPoint, por supuesto. Estoy tratando de compartir pantalla. Vamos a ver. Si querés, Sí. da la clase sin el PowerPoint y lo comentamos después. Eh, No, pero ella dice que la encorseta. No, creo que algunas imágenes, yo lo voy a dejar, no quiere decir que yo lo vaya a seguir. Bien. Eh, lo voy a ir pasando, y en todo caso, algunas imágenes creo que nos van a servir. Otras quizás, esto. eh, Hay tantas novedades y eh, está tan acelerado todo el conflicto en términos geopolíticos que, bueno, siempre hay algo más para agregar, ¿no? Como Gabriel decía recién, me pareció muy clara su exposición y muy ordenadora. En términos de tecnología y en términos políticos, ¿no? Tenemos hoy dos modelos. No podemos restringir y pensar que el modelo tanto Estados Unidos barra Israel, un modelo occidental o anglosajón, es un modelo solamente tecnológico, así como tampoco podemos pensar que el modelo chino solamente es un modelo tecnológico, sino que son modelos políticos que justamente como son los dos únicos países que pueden ordenar toda la cadena de valor de las tecnologías, específicamente hoy de la inteligencia artificial, pero también de la computación cuántica, que son cadenas de valor globales. Esto implica que son hoy dos potencias con su ecosistema de corporaciones que necesariamente son las que más capacidad tienen de ordenar el resto de los territorios en términos geopolíticos. Eh, y por supuesto que las dos están planteando caminos totalmente distintos. Yo coincido con esa mirada. Hay dos caminos para la humanidad completamente distintos. Incluso diríamos, quizás haya un solo camino para la humanidad, ¿no? Que sea el camino del multipolarismo, del sur global. Ahora, ¿cómo vamos construyendo ese multipolarismo en donde el sur global tiene que tener las herramientas de soberanía que les permitan salir de esta estructura colonial? Es el gran debate de la época, ¿no? Por eso hoy hablar de relaciones internacionales y hablar de inteligencia artificial se entrecruzan de manera permanente. Muchos de los temas de las relaciones internacionales tienen que ver con estos ecosistemas tecnológicos digitales porque hoy son sociedades digitales. Eh, de manera, de vuelta, un poco esquemática, para ir aproximándonos, me parece que es interesante ver los dos modelos, ¿no? En disputa. Por un lado, este modelo de Estados Unidos, ¿qué es lo que propone?
yo le llamo un capitalismo financiero especulativo tecnocrático, esto de las denominaciones que decía Gabriel, siempre elijo la más sencilla. Capitalismo financiero especulativo tecnocrático, ¿no? Bueno, es un capitalismo que se ancla en lo financiero especulativo y también en una monopolización del conocimiento y de la tecnología que le permite consolidar el sistema financiero, seguir siendo cada vez menos, ¿no? Pero haber dominado el sistema financiero, el SWIFT, y hoy por hoy tener la ventaja comparativa que tiene en términos militares y en términos geopolíticos que le permite seguir dominando en Occidente, ¿no? Y China, bueno, un capitalismo tecnológico de Estado, un socialismo tecnológico de Estado, ahí está, ¿no? Está en esa también. Eh, Creo que en Occidente estamos debatiendo porque también estamos conociendo cuál es el modelo chino. Me parece que todos los sinólogos que están habiendo es muy importante porque nos permiten conocer de primera mano, ¿no? Bueno, cómo es esta propuesta, nueva propuesta política, desconocida porque también hay un muro, no solo tecnológico, como vemos acá en esta imagen, sino que un muro en términos de cultura, de conocimiento, de acercamiento entre nuestros países. Entonces, el capitalismo estadounidense, coincido, como decía Gabriel, dio un vuelco en su forma de acumulación de capital, podemos hablar de un nuevo régimen de acumulación financiero, en donde los datos empiezan a ser uno de los valores centrales, empiezan también a considerarse una materia prima, ¿no? Materia prima en donde, bueno, cómo se procesan esos datos a partir de algoritmos, a través de software y cuáles son los servicios y cuáles son este mundo de plataformas que se ofrece a cambio, ¿no? Un capitalismo de servicios, un capitalismo de plataformas. Eh, Se basa, por supuesto, en la ventaja comparativa post Segunda Guerra Mundial, al haber sido el único país que no tuvo una guerra en su territorio, ¿no? Le permite ser el país después del 50, el país que acumula, por un lado, el conocimiento, esto está, es posible todo el desarrollo de California, del Silicon Valley, de la estructura primero de las telco, pero después de todas esas estructuras de Palo Alto ya con las startups que conocemos, como Meta, como Alphabet, como Apple, eh, como Microsoft, ¿no? Como Palantir, todo este sistema, que es un sistema que empuja el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo empuja como un polo de desarrollo industrial, de innovación industrial, tecnológica. Yo siempre traigo a colación el discurso de Eisenhower, ¿no? En su último discurso, en donde él ya marca esta concentración del conocimiento y de lo industrial en lo militar, ¿no? En esta estructura cívico-militar, pero que en realidad es del Departamento de Estado, de la geopolítica estadounidense, en donde plantea que no va a haber nuevas innovaciones por fuera del sistema industrial militar estadounidense. Bueno, pensemos que es ese sistema el que desarrolla también la tecnología estadounidense, ¿no? Interrumpo un minuto. Sí. Si vas arriba, presentación con diapositiva. Ah, bien, la comparto completa. Sí, porque se va a ver mejor, me parece. Dale. Eh, o acá me parece que es. A ver ahí. Ahí, ¿no? Ah, ya va a aparecer. Perfecto. Mm. Eh, este sistema, ¿no? de Palo Alto
fue posible gracias, como decía, a esta ventaja comparativa, y vemos una mirada geopolítica estratégica de monopolización de esta industria militar tecnológica. Lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que hace más de 70 años que Estados Unidos no hace transferencia de tecnología. Es decir, que impide que el resto del mundo occidental se apropie de alguna u otra manera de distintos aspectos tecnológicos. Salvo algunas excepciones, ¿no? Que la litografía en Países Bajos, algo de Corea del Sur, ¿sí? O sea, algunas, pero digamos, no les permiten, por supuesto, el desarrollo de toda la cadena de valor de la tecnología. Esos son los cimientos, ¿no? Estas ventajas comparativas fueron cruciales porque por algo esto se desarrolla, todo lo que es Internet y todo lo que hablaba recién, ¿no? De las telco y todo este sistema de startups se desarrolla solo en Estados Unidos, en ningún otro país ni de Europa, y bueno, menos en el resto de los países. También se puede ver en la geopolítica occidental cómo esto fue estratégico, ¿no? Desde el primer momento, y esta es una discusión importante porque hay muchos teóricos que plantean, bueno, ahora la tecnología se está subordinando al esquema militar, ¿no? Aparece como de la nada, en un momento eran, claro, todos cerebros que en el garage hacían inventos y que daban saltos cualitativos permanentemente, ¿no? Como corporaciones, sin que nadie los financie, parecía que eran autofinanciados, ¿no? Había alguna abuela que le dejaba alguna herencia, y vemos cómo es imposible que Meta haya dejado de ser una pequeña red social a pasar a ser una red que acapara toda la información que acapara actualmente, que tenga la cantidad de usuarios, sino es con una política de Estado, ¿no? Y con negociaciones de Estado a Estado, de Estados Unidos con la Unión Europea, de Estados Unidos con distintos países de América Latina, que ni siquiera negocian, ¿no? Con América Latina y con África, sino que le vendían esta idea de que Internet, la 2.0, era la libertad, ¿no? El sujeto libre. Entonces, esta es otra radiografía, este mapa de submarinos, que es del 2024, en donde también muestra esta geopolítica estadounidense. Muestra cómo los cables de fibra óptica van del norte global, se entrecruzan entre el norte global, ¿no? Hay muchos menos cables de fibra óptica del norte global al sur global. Y los que hay, por supuesto, que son estadounidenses. Es decir, es la forma del extractivismo del nuevo oro. Esta es la construcción, ¿no? Del nuevo colonialismo digital, el momento en el que estamos, ¿no? Un momento de colonialismo digital. Esto se instala a partir del 2000-2005 en América Latina, cuando todos empezamos a usar smartphone, y empezamos a conectarnos a esta red, en donde lamentablemente muchos de los cuadros políticos de Argentina y de América Latina tampoco tenían las herramientas para visualizar esto. Recordemos nosotros en el 2008 militando la ley de medios, ¿no? Una ley de medios analógica, cuando el problema geopolítico ya se vislumbraba que era lo digital. Entonces ahí empieza lo que yo llamo la acumulación originaria de datos, ¿no? Como Marx habla de la acumulación originaria de capital, acá podemos hablar de esta primera acumulación originaria de los datos de América Latina principalmente, ¿no? De Europa y de América Latina. Y esto también es clave porque pensemos que Estados Unidos tiene una escala muy chiquita, tiene apenas 331 millones de habitantes, frente a los 1.400 millones que son los chinos, ¿no? Entonces, China, con tener los datos de los chinos mismos, ya logra el desarrollo de software y de inteligencia artificial, con el deep learning, ¿no? Y con todas las nuevas, que Alfredo las conoce mucho mejor que yo, ¿no? Y todas las nuevas capas de algoritmos que hay en la actualidad, las redes neuronales y demás, lo logra hacer
solamente con su población interna. En cambio, Estados Unidos tiene ahí un problema. Necesita el extractivismo permanente de los datos de los ciudadanos de América Latina, de África y de Europa para más o menos equiparar los datos que extrae China de su propia población. Entonces, este nuevo régimen de acumulación, por supuesto, como decía recién, está basado en la acumulación masiva de los datos. Para nuestros países es un problema de soberanía. Ahora vamos a profundizar un poco en ese tema. Se puede hablar de un extractivismo salvaje, ¿no? Esto es de Atlas de la Inteligencia Artificial, de Kate Crayford, en donde se extrae de nuestras regiones y ahora las tierras raras. Hace poco se hizo un convenio en donde la empresa más grande de extractivismo de tierras raras por fuera de China, que estaba en Brasil, fue comprada por una corporación norteamericana, ¿no? Entonces, esto hay que analizarlo en términos de qué márgenes de acción estamos teniendo como Latinoamérica frente a este neocolonialismo estadounidense anglosajón. El litio, el triángulo del litio, es fundamental y, como decíamos recién, los datos, a esto hay que sumarle el tema de la energía y por eso esta situación en la que se ve obligado Estados Unidos de sacar los centros de procesamiento de datos de su propio territorio y buscar zonas seguras. Por eso Donald Trump plantea Pax Sílica como una nueva forma de relaciones internacionales que, si ustedes entran a la página oficial de Pax Sílica, van a ver que es unas nuevas relaciones que plantea Estados Unidos para garantizarse la cadena de suministros en términos de tecnología. Es decir, lo dicen explícitamente, no hay que buscarlo en ningún analista. Es la primera página de la página oficial de la propuesta de Estados Unidos. Entonces, ya no hacen acuerdos por bajos costos, ¿no? Sino que los acuerdos geopolíticos se establecen por esta cadena de valor, en donde Argentina se suscribe hace muy poquito a esta Pax Sílica y lo que intentan también hacer es que los países que lo integren sean países en donde se puedan instalar estos hubs de inteligencia artificial, estos centros de procesamiento de datos, que por supuesto no van a traer mano de obra, sino que se van a hacer con ingenieros estadounidenses, y lo que van a hacer es chupar más cantidad de datos, concentrar más cantidad de datos, también todo el lugar donde se desarrolle este centro de procesamiento de datos van a ser lugares amparados por las leyes norteamericanas, por lo tanto también tiene que ver con la ley que estamos ahora, se está debatiendo y logramos frenar que se debate en Senado, en diputados, porque van a ser zonas francas, ¿no? Espacios abiertos en donde no vamos a tener jurisdicción y militarmente va a estar vigilado por Estados Unidos. Yo les llamo las nuevas bases militares, ¿no? Tecnológico-militares. Los tienen que sacar porque la estructura eléctrica de Estados Unidos está al límite del colapso, es decir, necesitan la energía de la Patagonia, la energía de América Latina, para enfriar, ¿no?, estos centros de procesamiento de datos para que funcionen, y también necesitan los datos y las materias raras, y que bueno, eso va por otro lado. Acá hay algunos hitos, ¿sí? Algunos hitos que recién nombrábamos, el tema de Eisenhower en el 61. Acá yo marco dos grandes hitos, ¿no?, para ver cómo se conforma el sistema de Palo Alto. Por un lado, la caída de las Torres Gemelas, en donde el gobierno de Bush, Bush hijo, avanza en la vigilancia total, y todos los que, digamos, están por fuera de la influencia occidental son tachados de terroristas.
Y ahí es cuando hace, luego, ya en el 2015, hace la denuncia Snowden de que todo este sistema tecnológico se está usando para la vigilancia, ¿no? Vigilancia de ciudadanos, vigilancias de presidentes, también a partir de ahí Dilma Rousseff hace su famoso discurso en la ONU, es decir, ahí se ve, aparece visible a las sociedades en este entrecruzamiento entre la Agencia de Seguridad Nacional, el Pentágono y la estructura eh, tecnológica estadounidense y todo lo que es Internet, ¿no? Y por otro lado, cuando los fondos financieros de inversión a fines de los 90 entran al sistema de Palo Alto de lleno y empiezan con capital de riesgo a financiar a las startups, exigiéndoles una alta tasa de rentabilidad a corto tiempo, ¿no? Van acelerando los tiempos de la vuelta de la tasa de rentabilidad y esto lo que produce es un quiebre porque estas empresas, para lograr eso, empiezan ya a romper lo poco que les quedaba de algunos parámetros éticos. Si uno quiere decir éticos anclados en el humanismo, éticos. Entonces avanzan en lo que yo llamo esta ética del capitalismo más salvaje, casi yendo a una estructura, ¿no?, del feudalismo, y avanzan eh, en esto de lo que Google desarrolla y que Shoshana Zuboff en su libro Capitalismo de la Vigilancia desarrolla muy bien, que es eh, todo lo que hace a una nueva forma del poder, que es el poder instrumental, es decir, la capacidad de incidir y manipular a las sociedades a partir del conocimiento de cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan cada una de las personas, los perfiles psicosociales y demás. Bueno, me estoy yendo para atrás. Acá está un poco viejo esto, pero es la estructura general, ¿no? El del extractivismo de datos, cuáles serían los productos, ¿no? Primero, cómo se procesa esta materia prima, qué serían los datos, ¿no? Uno, por ahí doy muchas cosas por sentadas, ¿no? Pero bueno, datos son todas las huellas digitales que nosotros dejamos en Internet, incluso hoy por fuera, lo offline también, ¿no? Lo fuera de Internet también, porque gracias al GPS, gracias a los satélites, también pueden tener una, una acumulación de datos de nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros gustos, nuestra inclinación sexoafectiva, no es todo, ¿no? Cuánto gastamos en nuestra tarjeta de crédito, todo se entrecruza. Eh, y esto construye perfiles psicosociales de cada uno de nosotros. El último quizás gran avance que podemos ver es cómo las redes neuronales y las nuevas estructuras algorítmicas permiten, por ejemplo, el procesamiento de tiempo real de lo que hablamos. Entonces aparece, ¿no?, esto que ya se ve hace varios años, hablamos algo entre dos personas y nos aparecen las propagandas, nos aparecen algo en relación a lo que hablamos con alguien. Entonces, los productos son estos productos predictivos que crean esta plusvalía del comportamiento, ¿no? O sea, nuestro comportamiento empieza a tener un valor. Y esto se vende, como dice Shoshana Zuboff, en mercados a futuro. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer mañana ya está vendido en estos mercados de comportamiento futuro. Esto es un punto importante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estas estructuras de la vigilancia y del capitalismo o del tecnofeudalismo van a manipular a cada uno de nosotros para que mañana efectivamente compremos la zapatilla que queramos comprar o votemos al candidato que ellos quieran que votemos, es decir, lo que vamos a hacer mañana, y van a incidir psicológicamente sobre ese comportamiento para que se logre lo que ellos ya vendieron, ¿sí?, en términos de propagandas que nos van a aparecer, en términos de el espacio propagandístico y el espacio en términos
geopolítico, ¿no? En términos políticos de el candidato o la candidata que sea funcional a los intereses norteamericanos. Es decir, que hay también la destrucción de las subjetividades. Lo que estamos viendo hoy en la juventud, que tiene que ver con esta relación libidinal con el objeto, con la tecnología, barra adicciones, con todo el tema de las apuestas en los casinos, que están en las escuelas apostando o están scrolleando, es decir, pasando videitos uno tras otro, y esto que hace bolsa toda la parte frontal, ¿no? Del cerebro, que es donde tenemos la capacidad de lo racional, ¿no? De poner distancia a la acción-reacción y poder enmarcarla en un proceso racional. Entonces, esto también está construido, esto también está posibilitado en este nuevo capitalismo. En el capitalismo industrial esto no era posible. Incluso en el biopoder que hablaba Foucault tampoco era posible. Esto es posible gracias a esta estructura de las big tech y del capitalismo financiero, especulativo, tecnocrático, ¿no? Antes el capitalismo no tenía esta capacidad de incidir en nuestras acciones y de avanzar en lo que llamamos una guerra psicológica y guerra cognitiva, que es esto de destruir capacidades de narración, capacidades intelectuales, capacidades de cómo conocer el mundo o instalar nuevas formas de ver el mundo que son funcionales a su propia acumulación, que es la guerra cognitiva, ¿no? Entonces, también como lo planteaba Daniel al principio, acá hicimos un poco una actualización, ¿no? Hice esta actualización de qué es la ilustración oscura. Bueno, desde mi punto de vista, es eh, lo que Donald Trump, ¿no? Intenta impulsar y cómo Donald Trump intenta con Peter Thiel, que en realidad Peter Thiel es el armador de Donald Trump. Yo digo que Milei en Argentina existió antes que Milei, porque los discursos de odio de Milei se fueron instalando en las redes antes de que él aparezca. Y Donald Trump podemos ver lo mismo, los millones y millones que se pusieron en la campaña, que lo puso tanto el Fondo Financiero Andersen, que es uno de los que está acá, también Peter Thiel, y otros fondos de inversión, que es una parte del Deep State, no es todo el Deep State, ¿sí? Una parte del Deep State que ellos se autodefinen los neoreaccionarios del Silicon Valley. Y acá podemos ver el trípode. El trípode es Peter Thiel con Palantir, Anduril, ¿sí? Que es una startup que directamente pertenece al Departamento de Defensa. No me acuerdo ahora el nombre del... Ah, acá está, el Luckett, ¿no? No, Luckett es de Anduril. Sí, Luckett. Y en alianza de Trump Jr. junto con Thiel, el desarrollo también de esta empresa Anduril, ¿no? Ahí me acordé. Y la tercer pata de los neoreaccionarios es Elon Musk, me estaba faltando, Elon Musk, Starlink y todas sus empresas. Entonces, ese es el trípode de los neoreaccionarios del Silicon Valley, que son los que acusan al resto del Silicon Valley, a partir de sus 22 puntos, ¿no? De decir, el Silicon Valley hizo negocios, ahí le están hablando ¿a quién? A Google, ¿no? A Alphabet, a Bill Gates, a Microsoft, le están diciendo, hicieron negocios privados, en realidad funcionaron para un globalismo financiero, digamos, se fue de Estados Unidos, ¿no? E incluso hizo negocios con China durante la época de lo transnacional, de la transnacionalización de la economía en los 90, y en realidad todo el Silicon Valley tiene que estar alineado al Departamento de Estado de Estados Unidos y al Pentágono, y hoy ponerse el casco militar y avanzar en una posible tercera guerra mundial, así de crudo, ¿no? Estos son lo que salió hace poco, que fueron los 22 puntos
de Palantir, que son una síntesis del libro de Alex Karp, que se llama nada más ni nada menos que República Tecnológica, no sé si está por acá en algún lado, bueno, poder duro, inteligencia blanda, algo así. El poder duro son sus software, son sus instrumentos, ¿no? Entonces, esto desde mi punto de vista es un cuerpo de ideas que lo toman de Nick Land, de Nick Land y de Jarvin Curtis, ¿sí? Acá está Curtis Jarvin y Nick Land, de la ilustración oscura, son un conjunto de ideas que les permite articular con las derechas reaccionarias de Europa, con las derechas reaccionarias conservadoras de América Latina. Son un grupo de ideas que les permiten hoy plantear la necesidad de que los estados no existan más, de que se instale un estado corporativo global. Un estado corporativo en donde son sus corporaciones las que tienen que liderar, porque solo de esa manera se va a garantizar la libertad de las personas. Ya la democracia que se garantiza a través del Estado-Nación ya no permite la libertad de las personas y el progreso. Por lo tanto, los estados tienen que dejar de ser los que ordenan el territorio. Bueno, esto ni Bannon, ni Steve Bannon está de acuerdo con esto, ¿no? Porque también hay esto de las internas dentro de las internas. Ni Steve Bannon, porque Steve Bannon es un reaccionario, también republicano, pero que defiende el Estado, principalmente el Estado de Estados Unidos. En cambio, la propuesta de Peter Thiel, Elon Musk, van por el Estado de Estados Unidos. De hecho, lo que hizo Elon Musk en la estructura estatal que le dieron, ¿no? Fue un desarme, porque el Estado achicado a su máxima expresión y todo lo que se puede que sea procesado por la inteligencia artificial, ¿no? Que ellos manejan. Eh, pero por supuesto su gran problema son los que manejan las nubes de datos, ¿no? Donde se entrena la inteligencia artificial, que ahí está Apple, está Google con Azure, ¿no? Entonces ahí tienen un problema estructural que hoy por hoy están todas alineadas bajo el trumpismo, pero no son lo mismo, no vienen. Y acá podríamos hablar mucho de la encíclica de León XIV, ¿no? Armando esta polarización, ¿no? Entre, por un lado, la ilustración oscura, que parece una contradicción en sí misma, pero es tomar algunas cosas de la ilustración y ponerla un poco, diría Galeano, patas para arriba, pero para ellos, ¿no? Y por otro lado, lo que ellos llaman el poder de la catedral, en donde están los estados, la burocracia, en donde están también los intelectuales, y en donde el anticristo para ellos vendría a ser todo lo que regule la inteligencia artificial y por supuesto el Papa León XIV, y si estuviera Francisco sería Francisco, que son los que vienen planteando hoy una de las grandes instituciones que está planteando el freno de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, es una ética de capitalismo financiero, bueno, especulativo tecnológico, así como les decía, lo llamo yo. Acá hay una síntesis, es hiperindividualista, por supuesto que plantean el poshumanismo y el transhumanismo, la centralidad de la tecnología, ¿no? Y no de la comunidad, no del ser humano. Gabriel hablaba de la comunidad organizada. Bueno, para ellos, si nuestro preámbulo de la Constitución dice que nosotros nos expresamos a través de nuestros representantes, ¿no? El pueblo no delibera sino a través de sus representantes, para ellos sería, toda organización social tiene que pasar por las mediaciones algorítmicas, ¿no? Ya no hay relaciones humanas que no pasen por las relaciones algorítmicas, es decir, el ideal de ellos es el individuo aislado en su casa, usando permanentemente sus aplicaciones, sus plataformas y la comunidad totalmente rota, ¿no? Bueno,
vamos un poco más rápido porque voy a estar mucho tiempo. Entonces, plantean una nueva racionalidad del poder, como os decía, está fundada en esta convergencia entre lo tecnológico, lo financiero, esta administración de lo algorítmico, plantean un elitismo cognitivo, la privatización de la soberanía política. Entonces, las históricas capacidades del Estado pasarían a ser parte de estas corporaciones. Esto lo voy a pasar un poco por arriba, Gabriel, porque si no me parece que lo podemos pasar después en el PowerPoint, que es, bueno, una reflexión respecto de la encíclica de Magnificat Humanitas, que me parece que es clave para, obviamente están muy bien asesorados y tienen un equipo de investigación muy importante, que lo empujó primero el Papa Francisco, eh, y me parece que es muy interesante, muy acertado el planteo que se está planteando hoy desde el Vaticano en relación a cómo es necesario una ética de la inteligencia artificial, ¿no? Una ética humanística, una ética que ponga en el centro la prosperidad de las sociedades y demás. Y es también sorprendente ver las relaciones que tiene con China y con los planteos chinos, ¿no? Eh, China y la comunidad de destino compartido, ¿no? Acá hay otro modelo. Acá lo que vemos cuando investigamos, cuando profundizamos, es que hay otro modelo social. Por supuesto que hay un desarrollo tecnológico de vanguardia. China también necesita controlar la cadena de suministros de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero ya desde el 2023 es muy claro en términos de relaciones internacionales cómo China plantea la necesidad de una nueva gobernanza de la inteligencia artificial en donde sean los estados nacionales en pie de igualdad los que determinen cómo implementar la inteligencia artificial, que en realidad es lo que hace China hacia adentro, porque podríamos preguntarnos, ¿por qué en Occidente el desarrollo de la inteligencia artificial está generando masas y masas de desocupados y por qué en China el desarrollo de la inteligencia artificial no está generando desocupación? ¿No? Si están al mismo nivel del desarrollo tecnológico, ¿no? Ahí, por un lado, vemos cómo China, con el centralismo de Estado, es desde el gobierno que pone los objetivos y los tiempos del desarrollo tecnológico y cómo este desarrollo tecnológico se aplica a la logística industrial, a una propuesta de mundo, que es un mundo de desarrollo industrial. Hoy, la industrial, por supuesto que ya todo viene de Oriente, pero no estamos hablando de la industria, los bienes manufacturados, ¿no? Estamos hablando de la robótica, estamos hablando de la industria estratégica que se está instalando en China y en Oriente. Entonces, eh, ya el gobierno también impuso que no puede haber despidos por inteligencia artificial, sino que hay que recapacitar a la mano de obra que se deja, que una inteligencia artificial puede reemplazar. Bueno, la corporación o la empresa tiene la obligación de capacitar a este trabajador y, bueno, darle un nuevo lugar en su estructura productiva. Entonces acá lo que estamos viendo es una tecnología subordinada a un proyecto político en donde eh, el individuo, la sociedad, la comunidad sigue estando en el centro, no se corrió. En Occidente sí se corrió. ¿Sí? Por supuesto que hay por ejemplo, ¿no? Una crítica muy común, incluso en los sectores nacionales y populares. Bueno, y la hipervigilancia. Sí, hay una estructura de hipervigilancia, hay un sistema de créditos, por ejemplo, que en Occidente, desde mi punto de vista, se instala sin que lo sepamos, porque si yo quiero pedir un préstamo, lo que va a hacer esa corporación es tener todos los datos míos y saber si me dan o no me dan el préstamo. Es decir, es un sistema de créditos, pero oculto a la sociedad. En China es de cara a la sociedad el sistema de crédito. Lo podemos polemizar. Bueno,
Hay grandes ventajas estructurales en donde se ve digamos, es innegable que están haciendo un mundo multipolar conducido por China. Lo vemos en la planificación estatal, lo vemos en la financiación hacia la investigación. Y acá también, otro conjunto de hitos, no me voy a extender, desde el 86, ¿no? Con Deng Xiaoping, en donde la tecnología se pone como las 4 prioridades de los planes estatales y los planes quinquenales. Tienen una gran mirada estratégica. Ellos negocian con Estados Unidos la transferencia de tecnología. Es el único país que logra en los 90 subordinar a Estados Unidos y exigirles que hagan transferencia de tecnología cuando sus corporaciones se instalan en el territorio, es decir, que usen ingenieros chinos y que los capaciten y que el conocimiento quede en China, por lo tanto eso le permite luego cerrar, sí, sabía que en cualquier momento venía, disculpen. Y bueno, momento a momento este documento lo tengo que actualizar porque el momento DeepSeek, el momento del código abierto, ¿no? Muestra cómo China quiere democratizar la tecnología, cómo no para de dar saltos. La Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, que salió hace unos pocos días, es el último gran hito en términos de relaciones internacionales, en donde hay más de 29 países en realidad, que están siendo parte a realmente patear el tablero de las relaciones internacionales y dentro del marco de la ONU, pero con una paciencia oriental, ¿no es cierto?, construir esta nueva organización en donde los miembros primero tienen todos pie de igualdad, es decir, China se sienta en pie de igualdad con Pakistán o con Sudáfrica, hay transferencia de tecnología, hay un cupo de 5.000 plazas para capacitar ingenieros de todos los 29 países que son parte de esta organización, se llama WICO por sus siglas en inglés, y esto le permite, por supuesto, seguir siendo vanguardia en términos bueno, la posibilidad que tiene el sur global de construir una alternativa. Y me voy con esto, como ven, era inacabable este PowerPoint, me voy con esta frase y listo. Dice, la ventana histórica para que los países del sur global construyan de manera independiente y autosuficiente sistemas completos y tecnológicos de tecnologías de la información y la comunicación está cerrada. Esto es provocativo, ¿no? La realidad es que China y Estados Unidos invierten en investigación y desarrollo de la inteligencia artificial decenas de miles de millones de dólares al año. Para que tengamos una idea, el proyecto de India de IA solamente dispone de 1.250 millones de dólares, ¿sí? Y por lo tanto, lo que tenemos que pensar es cómo va a ser el sur global. Esto me quedó la mitad, la mitad del PowerPoint, cómo el sur global va a ir construyendo su propio ecosistema tecnológico, digital, ¿no? Y quienes les permiten a nuestros países tener una capacidad de desarrollar soberanamente estos ecosistemas de tecnología. Bueno, hasta acá. Disculpen si me excedí. Muchísimas gracias, Vera. Eh, Ahora va a continuar Alfredo Moreno, que es eh, computador científico de la UBA, hace una diplomatura en la Escuela Brasileña Argentina de Informática UNICAM en sistemas distribuidos y es profesor TIC en UNAV. UNAV es Universidad Nacional Almirante Brown. Almirante Brown, integrante de la red Platts. ¿Podemos transmitir desde mi computadora, Irene? Así, ¿y cómo lo enfocan? Ahí está. Claro.
Ay, Buenas tardes. Yo sé que el trabajo docente es sufrido, pero acá, por suerte, Vero, vos no viniste porque hace un frío que está terrible. Si está resfriada, hubiese sido fatal que hubiesen venido. Así que espero que te mejores. Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, la verdad, yo me quedó picando todo lo que claramente desarrolló Verónica. Y es tan ambiciosa la temática de hoy que uno necesitaría por lo menos 25 horas más para poder profundizar sobre todo. Entonces yo voy a hacer una pasada rápida, muy rápida por los títulos. Prefiero estar parado porque estoy muerto de frío realmente. Eh, Este, entonces quería tocar varias cosas. Lo primero, como continuar un poco esa idea, ¿no? Estados Unidos, China, y ahí había un globito no alineado, ¿no? A mí es una idea que me persigue hace un tiempo eh, y que me hizo volver a pensar en países de los no alineados. Claro que pasó mucho ya, bajo mucha agua bajo el puente, pero el sur global necesita pensarse como una comunidad, y en ese sentido sí tomo la idea de aquel movimiento no alineados para poder tener estrategias de acercamiento tanto a los BRICS eh, como tal vez a lo que vaya a pasar en el mercado occidental en esta nueva redefinición en la que se encuentra la multipolaridad. Mucho más en términos de tecnología digital, ¿no? Porque para el sur global donde estamos nosotros, eh, lamentablemente hay ciertos trenes del desarrollo científico-tecnológico que ya pasaron. Y en esto yo voy a ser así un poco despiadado, pasaron. Está bien, Argentina nosotros tuvimos en la década del 70 tuvimos el mayor desarrollo electrónico de base. Aquí se vino a instalar IBM para producir sus impresoras y sus primeras componentes de base electrónica. También se desarrolló FATE electrónica, ¿no? Todas las calculadoras que se usaban en el Estado argentino y se exportó a Latinoamérica eran de origen de ese proyecto de FAT electrónica. Se desarrolló la primer computadora argentina, la Cifra 1. De ese laboratorio, que luego se desarmó cuando se dio el golpe de Estado, terminó importando las computadoras NEC y dos de los ingenieros que trabajaban en este proyecto continúan aún desaparecidos. Y ese corte tan abrupto como esa desaparición de esos compañeros, eh, no permite que ahora podamos recuperar esa capacidad de producción y de conocimiento. También los tiempos cambiaron y en esos años que se veía como estratégico el hardware, ¿no? Lo que sería la base electrónica, el equipamiento, migró a un modelo mucho más conceptual ahora, que tiene que ver con los algoritmos, con la ciencia de datos, con el análisis inteligente de los datos, y eso no requiere las infraestructuras tecnológicas que ya no están a nuestro alcance, que sí están muy desarrolladas en el occidente, lideradas por Estados Unidos, y sí están muy, pero muy desarrollados en China, aunque haya empezado desde atrás. Junto a esto, yo quería comentarles, porque esto no pasó hace un siglo y medio. La aceleración que tiene es tan impresionante. Esto tiene 70, 80 años. O sea,
la vida de muchos de nosotros, completa. No es tanto. ¿Por qué? Porque en ese mapa que mostró Verónica y se veían los cables, las fibras pasando por los mares oceánicos y enlazando todo el globo terráqueo, como aquellas madejas de lana que le ayudábamos a armar a nuestras abuelas para que tejan cuando empezaba el frío. Bueno, hoy en día el planeta es eso, es un rollo de lana que está todo fibrado. Hoy. Pero esto empezó en 1958, 1960, ¿sí? Con un proyecto totalmente nacional de Estados Unidos. Creo que me parece que Verónica incluso lo nombró, ¿no? Vi por ahí, gobierno de Eisenhower. Este desarrollo que comenzó en esta época venía a resolver un problema de logística militar. O sea, mover que las Fuerzas Armadas norteamericanas pudiesen desplazar sus dispositivos militares rápidamente, porque estaban, cada destacamento, cada unidad militar estaba desconectada de la otra. Así la necesidad de crear un sistema de comunicación que permitiese comunicarse. Hubo varias, ARPANET, varias situaciones hasta llegar a Internet, a lo que hoy conocemos como red. Ahí, esa red de Internet, se creó en Estados Unidos una oficina ya avanzado en los 60, 62, una oficina que administra las direcciones IP. IP viene de protocolo de Internet, Internet Protocol. Este protocolo es lo que permite que la gente que desarrolla software de comunicación, pueda hacer programas que transiten por la red de Internet. Es una definición, un acuerdo. Este protocolo lleva como identificación un número, que es el famoso número IP. Todas las computadoras lo tienen. Si ustedes ven la configuración de la máquina, dice IP número tal. Es como una dirección de una casa. Entonces en la casa, el correo antiguo sabía que en esta calle, en esta dirección, vivía fulano. Bueno, acá en este barrio, en este mundo digital de Internet, esta dirección IP está en tal lugar. Se ubica físicamente. Ahora, esa ubicación depende de una agenda que dice, tal dirección IP corresponde a tal país y dentro de tal país la administra tal proveedor de Internet. Nosotros conocemos como proveedor de Internet lo que nos lleva el Internet a casa. Las empresas privadas, acá rezando la última milla se llama, el domicilio, pero Telefónica, Claro, Telecom en Argentina. En el mundo hay otras empresas privadas, en todo el mundo que resuelven llevar la red de fibra hasta la casa. ¿Sí? Esas direcciones se llaman DNS, que viene de servicios de números de dominio, Domain Number Service. ¿Qué significa? Son computadoras, servidores, que la única función que tiene es saber cada paquete de DNS a qué país corresponde. ¿Y cómo se sabe? Ustedes vieron que tienen .ar, edu.ar, com.ar, no sé, com.it, Italia, com.ui, Uruguay, el último tramo de una dirección IP son dos siglas que identifican el país. Ahora, toda esa lógica hubo que armarlo. ¿Quién definió qué se llaman bloques de IP? O sea, conjuntos de direcciones IP se distribuyen a cada país. ¿Quién le otorgó eso a cada país? Terminó en la Secretaría de Comercio, pero empezó en la estructura militar de los Estados Unidos. Actualmente en la estructura de comercio. Y esto tiene que ver, ¿y esto por qué lo estoy mencionando? Porque es importante,
por cómo fluye el tráfico de Internet. Por ejemplo, Argentina, toda Argentina tiene la llegada de la fibra en las toninas. Esa fibra que es de ese caño que es de las toninas es tomado por cada empresa que da Internet, Telefónica, Claro, Telecom, y Arsat. Estas empresas tienen la venta mayorista, en el caso de Arsat, y las otras tienen venta mayorista y minorista. La minorista es la que nos llega a casa, la que llega aquí a la Universidad de la Madre, o sea, esa conexión. Cada vez que nosotros mandamos un correo electrónico, estamos saliendo ahora por esta conexión, a través de esta aplicación Zoom, esto viaja. Y dice, bueno, esto se queda dentro del territorio nacional porque la dirección a donde se conecta, sí, entonces no sale. Y si sale, sale. Si yo mando un mail o mando un WhatsApp a alguien de Uruguay, la salida es las toninas, Américas, y el router de las Américas lo vuelve a Uruguay. En los últimos años se hicieron cosas para que no viaje tanto, entonces cada router de estas empresas dice, no, en Uruguay lo puedo mandar directamente porque yo tengo, son la misma empresa que está en Uruguay, entonces se llama tráfico interno. Pero quedémonos con este concepto, porque todo está orientado a Estados Unidos. O sea, la administración de las direcciones IP y la salida del ruteo, de la mensajería para Europa, para Asia, sale con los Andes. Siempre. Atlántico, Miami, y ahí la salida. ¿Qué pasó? Junto con esto, bueno, se armó Internet que empezó a trabajar y se creó el Silicon Valley. El Silicon Valley es un conjunto de empresas, por primera vez, los científicos que trabajaban en las universidades tomaron la idea de crear empresas. Y así se crearon empresas como Hewlett Packard, Cisco Systems, las primeras empresas del Silicon Valley que desarrollaron computadoras y software. ¿Sí? Entonces, como eran científicos y profesores, algunos tuvieron gente de negocio, por así decirlo, no porque los científicos y los profesores no podamos ser gente de negocio, que tenían otra formación, pero ahí se empezó a crear otro componente, que es como yo soy científico y profesor, llevo esta metodología a la empresa y tengo mi área de investigación. Entonces ahí comienza la investigación privada, el desarrollo científico-tecnológico privado, dentro de las empresas, que hoy en día parece una cosa natural, tan natural como Internet. Pero eso tuvo una idea, porque ese desarrollo científico-tecnológico privado empezó a producir un conocimiento y una producción totalmente en base a las necesidades del mercado, del desarrollo de la empresa. Porque la investigación de Hewlett Packard era para ver cómo Hewlett Packard desarrollaba más productos para el mercado. No una investigación basada en las necesidades y en el foco que podía tener una política pública del país. Estados Unidos la tuvo con la creación de Internet para empezar. Entonces, ¿qué sucedió? Estas empresas, a medida de los 70, empezaron a deslocalizarse, a salirse del Silicon Valley. ¿Por qué? Y empezaron a globalizarse, porque la mano de obra era más barata en Oriente, Corea, Japón, algunos países europeos, y empezaron allí a desarrollar tecnología dura, hardware, maquinaria, y la infraestructura que necesita todo esto, que es lo que se conoce como semiconductor, los chips, y software. Y se creó el proceso de globalización del Silicon Valley. Ya dejó de ser un proyecto nacional, muy ligado a las necesidades de Estados Unidos y pasó una etapa de globalización donde las empresas se deslocalizaron y fueron globales.
Ya lo que dijese el presidente de Estados Unidos les podía molestar en términos porque seguían jurídicamente radicados en Estados Unidos. Pero la producción, ¿qué producción? Ya era una decisión propia de conglomerado de empresa que explotó con todo lo que llevó Internet, porque Internet trajo eh, la globalización del consumo digital, nada más y nada menos. Por estos años nosotros ni siquiera escuchábamos hablar de China, ni siquiera escuchábamos hablar de China se escuchaba hace muy poco. Es más, cuando empezamos a escuchar hablar de China, mediados de los 90, dice, che, qué malo que son los productos chinos, que quedan nada, ¿no? Entonces, eh, ese mapa que mostró Verónica me hizo pensar en esta reflexión, ¿no? ¿Por qué China llegó a donde llegó ahora? Que es una alternativa a Estados Unidos total. Y no solamente es una alternativa, sino que en muchos temas, como el desarrollo de semiconductores, China tiene la primera reserva de litio del mundo. El litio es el mineral clave para la producción de todo dispositivo que se conecte a Internet. Sea cual sea. Puede ser un lavarropa, puede ser un auto automático de base electrónica, puede ser una computadora, un celular, lo que sea. Eh, Habría que hacer un buen estudio, ir a estudiar la historia de China para saber cómo empezar. Algunos dicen que empezaron copiando, ¿no? Puede ser. China tiene muchísima capacidad de ingeniería, de ingenieros formados, desarrollando las estratégicas actuales de China, que se formaron en Estados Unidos y volvieron, ¿no? Estamos hablando de un país, ahí creo que Verónica había puesto la cantidad de habitantes que tiene. País, 1.400.000 millones. tomemos la intención, ¿no? Un país que hace 50 años la gente todavía seguía hasta arriba de la rodilla trabajando en la cosecha de arroz, en la producción de arroz. O sea, y un país con muchos problemas habitacionales, porque la superficie de tierra no es tan extendida como la superficie de agua que tiene. Tuvieron que desarrollar mucha tecnología para llegar a este estado de vida, no solamente la digital, de todo. Entonces, ¿qué pasa? La globalización entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis? Porque las mismas empresas que se globalizaron en la relación política internacional, los nuevos CEOs, que tienen mucho que ver con esto que hablan eh, son los nuevos monarcas. Ellos están en un delirio transhumanístico muy profundo y creen que se pueden definir sociedades donde ellos van a ser los que van a decir cómo se vive en esa sociedad. Es una monarquía, una tecnomonarquía, porque consideran que la democracia ya llegó a su límite. No hablan tienen otra estructura de pensamiento. Consideran que hay personas que están más aptas que otras. Y en general siempre por eso se le llaman la corriente blanca de la ultraderecha. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta, cuando China empezó a moverse, que tenían un problema. El mundo no lo iba a resolver. Porque estaba China, y está la India, países enormes en población, pero con una tradición en la matemática definitivamente mucho más importante que la que tiene el mundo occidental. Cualquier parte. Esa tradición matemática no es eh, no es solamente el hombre que calculaba aquel libro de mi infancia.
el mundo árabe. Eso queda en la memoria cuando viene el proceso de desarrollo, aparece esa memoria y aparecen las personas. Y piensan, dice, nosotros tenemos que tener capacidades propias. Eso puede desarrollar en China. Peter Thiel, Elon Musk, Carl, Alex Carl, socio de Peter Thiel, se dieron cuenta de esto. Dijeron, bueno, por otro lado, Estados Unidos tuvo una crisis fuerte en la disponibilidad de semiconductores y chips para la alta demanda que hubo en la época de pandemia de los propios habitantes norteamericanos para comprar computadoras hogareñas. Porque cuando estuvimos en pandemia, estábamos todos en casa y nos conectábamos, nuestra vida pasaba por una pantalla y la conexión a Internet. Ni hablar la cantidad de datos que se generaron ahí, de todo tipo, vacunas, salud, para que ya muchísimo. Maremotos de datos que ahora lo vamos a sacar. Entonces dijeron, bueno, pero si nosotros digamos, si no podemos producir lo que nuestros propios conciudadanos nos demandan, tenemos que volver a localizar las empresas que producen semiconductores en Corea, las que producen semiconductores en Europa. Porque esas empresas salieron de acá, de Silicon Valley. Y entonces ahí intervino el gobierno, puso muchísima plata para que ya algunas se están localizando. Y se potenció fundamentalmente en Nvidia, que es la empresa de base japonesa norteamericana que produce, hoy en día produce diseño y produce semiconductores chips para lo que se llaman supercómputos de inteligencia artificial. Ahí se apoyó ahora Estados Unidos y tal. Pero todavía están en pelea. Entonces, ¿qué hicieron? Sí. Hay algo Acá. sí, algo Acá, bueno, Gabriel. Ahorita. Sí. algo que me parece que es importante, también que hay que anotar, es el cambio en las comunicaciones, porque cuando aparece la comunicación por fibra óptica ahí es cuando se da el gran salto. Antes las comunicaciones estaban en manos de las empresas de telefonía, y después pasamos a que los tienen las empresas de cable y de comunicaciones de las cadenas de televisión. Y ahí es cuando se produce el gran salto en los 2000 y que empieza a hacerse muy amplia la difusión de la tecnología de Internet. Cambia totalmente. Después del año 96, básicamente, cuando cambia esto. Acuérdense acá cuando se dan las fusiones de las telefónicas, ¿no? De todas las extranjeras. Y ahí es muy importante el cambio radical después de eso. Desde ya la tecnología de fibra cambiar absolutamente las telecomunicaciones y la televisión. Hoy en día las telecomunicaciones y la televisión son plataformas convergentes y nadie se preocupa por estar en la casa en el horario que van a dar la novela. Dice, total, cuando llego me conecto al canal YouTube y veo la novela, ¿no? Veo la película, o veo la entrevista. Entonces, la plataforma de YouTube, para poner un ejemplo, ¿no? En Internet viene a hacer eso, permite la convergencia de las telecomunicaciones con Internet, con la televisión. Yo no me quiero ir por las ramas, pero bueno, ya que me la dejan picando, la tengo que patear, porque efectivamente la telefonía en Argentina tuvo un gran desarrollo. Cuando Perón le compra a los ingleses la empresa de telecomunicaciones y se crea el TEL, la empresa nacional de telecomunicaciones, Perón no estaba solamente pensando en vamos a tener telefonía nacional. Perón lo vio como un hecho estratégico de tener una comunicación federal en manos de la gente. Y esa empresa se desarrolló. Claro, pero cuando vos tenés los ciclos políticos que tenemos en Argentina, y hay discontinuidades, aparecen las grandes producciones. Entonces, la empresa nacional de telecomunicaciones quedó
para la aventura menemista como el hecho para privatizarlo y entregarlo. Y mucha de la sociedad aceptó, porque pedir un teléfono le demoraba meses, un año. Y venía alguien y decía, si me pagas de tal cosa, yo te lo acelero y te lo hago instalar. Y eso quedó en la sociedad. Ese fue uno de los primeros trabajos cognitivos en el mundo analógico, para que la sociedad acepte la privatización de una empresa de telecomunicaciones importantísima para mí. Tan importante, porque en estos años, acá está 1970, cuando yo estaba estudiando, nosotros hicimos las primeras pruebas de protocolo Frame Relay, se llamaba X25, un tema de comunicaciones, previo a Internet. La experimentación se estaba haciendo acá en Argentina y se lograron comunicar empresas. Entonces, digamos, parte electrónica y Entel fueron dos experiencias que de haber continuado, hoy en día Argentina estaría en otra situación. Pero no pasó solamente este ahogo, esta desaparición de las tecnologías digitales nacionales y las comunicaciones, no pasó solamente en Argentina. En Brasil pasó una cosa similar. Es muy interesante comparar esos procesos entre el 80 y el 90. La diferencia es que Brasil se quedó con algo de los bancos se quedaron con la tecnología de cobra, computadora brasileña, y tiempo después desarrollaron el famoso PIX, que ahora Trump quiere abrirlo y le extorsionan a Lula para que abra el mercado, porque no puede entrar en el mercado pago, todas las transacciones son manejadas por el Estado financiero. Y no le cobran ni al que vende, ni le cobran al que paga. Es muy importante. Pero bueno, volviendo a las cosas de telecomunicaciones, esto pasó. Ahora, estábamos con Chile, ¿no? Fíjense en una cosa, la fibra ultramarina, las direcciones IP, apuntaban siempre en el sentido del beneficio de la ruta norteamericana. Todo estaba controlado. El comercio, que pasaba por acá, ya estamos hablando de 80, 90, desde el 90 hasta el 2000, el comercio en una sola dirección y la otra cosa acá, la seguridad. Empieza a aparecer el concepto de ciberseguridad. Viene el hecho de las Torres Gemelas y Estados Unidos tiene todo servido en el tráfico de Internet para hacer spoofing, o sea, analizar los paquetes que van en la red de telecomunicación. En paralelo, en el Pentágono y en la formación de los militares norteamericanos, empieza a aparecer la ingeniería en telecomunicaciones y software. Porque necesitan hacer este trabajo. Y ahí crean una ley que toda empresa norteamericana que tenga registro jurídico en Estados Unidos tiene la obligación de abrir los datos cuando el gobierno lo requiere. Entonces eso pasó con Yahoo, que ya se fue al pozo, pero eso pasa con Gmail, con cualquier servicio de Google, cualquier servicio aparentemente gratuito de una empresa de software que sea de base jurídica norteamericana, si el gobierno lo requiere, le tiene que entregar los datos. Es así. Esté la empresa localizada físicamente en Argentina o en Singapur. Si la base jurídica norteamericana está obligada por una ley de defensa. Y comienza a tomar dimensión el tema del ciberespionaje, la ciberdefensa, los ciberataques que están ligados a la infraestructura. China, por otro lado, dice, bueno, nos desarrollamos y ahora que estamos fuertes, que tenemos grandes universidades, que producimos cerca de 1,5 millones de ingenieros por año, que tenemos un Silicon Valley chino equivalente al Silicon Valley del Valle de California y que lo superamos en muchos temas.
inteligencia artificial, reconocimiento facial. Verónica habló de que se ve a la sociedad china como una sociedad controlada. Bueno, uno vive en Occidente, acá tenés la libertad de morirte de hambre, o tener la posibilidad económica de oportunidad. Entonces estás en un mundo libre. Pero cuando vino el COVID, se quisieron ver el sistema de contagio, cómo poder ayudar a la salud pública con un sistema de control para el contagio. Es imposible porque no había tratado de resolver. China lo pudo manejar. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos chinos tienen un registro. Y efectivamente hay cámaras en la vía pública. Y si vos te agarraste una botella y en lugar de tirarla en el tocho de basura, para eso, la hiciste así, ¡pic! Te registran. Y si vos en lugar de cruzar la calle por la línea de la cebra, cruzaste por el medio, como muchas veces yo, también te registran. Si tienes una conducta social no acorde a las normas de convivencia, van quedando registrados. Si vos vas a pedir una beca, vas a pedir un crédito, vas a pedir una disminución para los sistemas de transporte, y ven, a ver, hizo Alfredo. No, vos pues ya me lo dijiste. Claro, ya no te damos el 50% para que pague el bono, te damos el 10%. ¿Por qué? No es un castigo, porque no tenés buena vida social. Esto, para la mirada europea, francesa, alemana, inglesa, es un sistema de control. Ahora, no ven ellos que donde ellos viven, en Occidente, los sistemas de control también controlan y no te dan ninguna posibilidad como ciudadano. Si tenés, viajas. Y si no tenés, caminas. Es así. Entonces, China lanza en el 2010 un proyecto estratégico, que ahora se está viendo las consecuencias, que se llama la nueva ruta de la seda. En base a lo que fue la ruta de la seda, siglos atrás, donde el comercio de la zona eurooriental se manejaba con centro en China. Esto le gustó a los ingleses, que fueron muy pillos para poder colonizar lo que colonizaron y sacarlo. Esta nueva ruta de la seda plantea un sistema comercial en los BRICS y una nueva Internet que ya no va a pasar. Ya no le van a pedir a esta oficina los bloques de direcciones simples. Lo van a administrar desde la oficina de los BRICS. Y ustedes, como saben, los BRICS son Brasil, Rusia, India, ¿qué más está? China Y Sudáfrica. Y hay algunos que están alrededor. Bueno, todos ellos van a tener una administración independiente del DNS que maneja Estados Unidos hace 70, 80 años, que son las direcciones IP. Es un cambio, no sé, es un cambio paradigmático, diría yo, porque van a tener autonomía, va a haber autonomía. Nadie te regala nada en la vida, no es que los chinos van a hacer así. Los chinos necesitan que el mundo exterior les compre lo que ellos producen, porque producen muchísimo. Es tanto lo que producen, que acaban de crear un problema financiero a las empresas de inteligencia artificial en las bolsas. Salió la nueva ahí, Kimi, que el ingeniero que desarrollaron con otros amigos son fanáticos del rock and roll, el Kimi, le dice Kimi de Apolo, es baterista, y desarrolla una inteligencia artificial que consume muy pocos recursos computacionales, que no necesita tener un supercómputo con semiconductores de 7, 5 o 2 nanómetros, que es la medida, ¿no? Un nanómetro es más chico que una uña de una mano finita, ¿no? La mía que eh, son miniaturas digitales. Para hacer eso, porque también lo puso Verónica, la famosa, aquella, no sé si ustedes vieron la máquina ultravioleta, diseño ultravioleta. China no pudo avanzar más rápido hasta hace un año,
porque las máquinas de diseño, estas ultravioletas, la vende una empresa holandesa que está condicionada por Estados Unidos y Japón para que esas maquinarias de diseño no se las pudiesen vender a los chinos. Entonces los chinos no podían diseñar las plaquetas de semiconductores, tuvieron que ir por otro camino. Fueron por otro camino y ahora le están produciendo semiconductores de 7, 5 y 2 nanometros. Lo acaban de presentar hace 15, 20 días. Entonces, estas inteligencias artificiales, volviendo aquí, o a DeepSeek, rompen el mercado porque son muy baratas. ¿Y cuál es el gran beneficio? Que son abiertas. Yo hice una experiencia con la versión 1 de DeepSeek, la anterior, todavía no la tuve. Pero en la Universidad de Avellaneda se necesitaba la gente que hace las compras, que necesita comprar sillas, escritorio, no sé, estufa. También de acuerdo a la ley de compra del Estado, de la administración pública. Eso es una normativa. No sé, 3 presupuestos, la compra directa, una licitación privada, una licitación pública, ¿no? Hay cosas definidas en un enorme PDF, todo el procedimiento. Bueno, instalamos DeepSeek en un servidor, lo entrenamos con el procedimiento que dice cómo tiene que ser la compra, y al cabo de 3 meses dijimos, señores, acá tienen DeepSeek, un DAP para compras. Entonces, el que le preguntaban todo el tiempo, che, ¿y esto qué es? ¿Una privada, una pública, una directa? Dijo, gracias, muchachos, estoy cansado, la gente no lee, no es más fácil preguntar. Bueno, ahora le preguntan a la inteligencia artificial. Y eso se pudo hacer porque es abierto, no es. Si vos tenés una guía como la del resto de Occidente, las que tiene OpenAI, ChatGPT, Gemini, cualquiera, son todas cerradas. ¿Qué significa cerrada? Vos no podés acceder a cambiar los parámetros para que aprendan otra cosa, hacer otra interpretación. Porque no es que la IA o cualquier tecnología o cualquier desarrollo científico es bueno o no. Depende siempre de las posibilidades que te dé de implementación social, cultural y política. Ahí está el problema. Está en el software. No está en la IA. La inteligencia artificial tiene muchísimas capacidades buenas. Hoy en día el problema es la concentración que hay, porque en Occidente esto está concentrado en un grupo de 8 empresas, cuya concepción responde al modelo histórico norteamericano, el que regula es el mercado. Y apareció China diciendo, acá no regula el mercado, acá planifica el Estado y en función de las necesidades se va haciendo el desarrollo. Entonces, para países como los nuestros, es mucho más potable juntarnos en comunidad, con el Mercosur, con Brasil, sería ideal, para sentarnos a ver qué acuerdos podemos llegar con China para la utilización de software abierto, para que en nuestras comunidades latinoamericanas se desarrollen pymes desarrollando software que incorporen ese sistema para la vida cotidiana. Porque lo que cambió también en todo este despliegue que hizo acá es ya hoy en día no se hace el sistema como se hacía hace 10 años. Hoy en día es inteligencia artificial y ciencia. Yo traje armado todo lo que me pidieron, pero no fui ni vida, y no lo quiero ver. Pero, por ejemplo, había una parte, ¿qué cambió del capitalismo? El capitalismo ya no es más obtener valor por la producción, sino capitalismo occidental. Sino viene la etapa de financiarización. Difícil de decir. Financiarización. Especulación financiera, ventaja financiera. Y eso es lo que pasó acá. Cuando acá estaban en la producción, en el 60, en el modelo norteamericano fordista. A partir del 80 empezó el concepto de especular financieramente, trabajar en la bolsa. Hubo a partir de acá la primera explosión de la web, de .com, y se desinfló porque era todo un... Eso es financiero.
Lo financiero le deja riqueza a los que tienen espalda económica para especular financieramente. Pero para los países que no tienen producción, lo único que les queda es la pobreza y la desocupación. Ese es el modelo actual. Entonces, ¿cómo se... Y ahí también se empezó a hablar de industrias limpias, ¿no? Ya no hay más una chimenea, ese día que vemos en la fábrica, o ese aquel dibujo de Gorky, ¿no? Creo que era Gorky, un dibujo en la fábrica que salen los trabajadores rusos, con la cabeza, se lo ve, y se ve la chimenea echando humo. También lo dibujó Santoro acá, con esa idea de lo que era por aquí. No está. Vos vas a un data center no sé, de Google, el que armamos en Arsat, todo limpio. Hay otro tipo de contaminación. Eso también. Este nuevo tipo de contaminación ambiental tiene que ver con el consumo enorme de energía y de agua. Porque los supercómputos, por ejemplo, ARSAT no tiene super, pero hoy debe tener unos 15.000 servidores. El centro de datos de ARSAT son 2 manzanas. Eso debe ser el 3% de un centro de datos de Google. Google tiene 26 centros de datos del mundo que están todos conectados por fibra óptica también, que pasa por el centro. Y necesitan tener conectados esos data centers por fibra óptica, porque Amazon, que tiene como 32, desarrolló ya hace tiempo una idea que se llama AWS, Amazon Web Service, que es la famosa nube. ¿Qué es la nube? El cloud computing, la nube computacional. Es un modelo abstracto en que está soportado en servidores físicos. No es la nube, de aquella vieja canción de Bob Dylan. Es una nube, no hay nube. No, a veces es eso. Atrás de la nube, el concepto de nube, hay servidores, hay un data center. Y esa nube que permite que las empresas, en lugar de tener sus propias infraestructuras de procesamiento de datos, contraten servicios en la nube para que el mismo operador que le da internet le da la nube. ¿Sí? Bueno, por supuesto, ahí vamos. Explicamos lo que es la nube. Ahora, ¿qué pasa? Los datos, también, tanto el procesamiento como los datos están en la nube. O sea, están en los servidores que sostienen la nube. Estas empresas, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, Azure, son nubes de cada una de estas empresas. Ellas concentran los datos distintos tipos de datos. Por ejemplo, el ejército israelí, toda la estrategia de datos para la masacre de Gaza lo tiene sobre la nube de Microsoft, sobre Azure. ¿Y qué datos tiene? Todo el seguimiento que hace, que le permite hacer parlantir con su tecnología de las personas para que ellos luego consideren que es un ataque con bajo, ¿cómo se llama? Efecto, cuando algo sucede, colateral. El bajo efecto colateral. Porque en lugar de morir 100, mueren 5. Lo siguieron con una precisión enorme. Esa es lo despiadado. Bueno, eso es Microsoft. Si Microsoft se va de Israel, el ejército de Israel se queda sin los datos. Ahora, en Argentina, en los últimos 3 años se aceleró lo que Macri quiso armar, que los datos del Estado argentino pasen a la nube de Amazon, de AWS. ¿Pero qué significa todo? Tienen 2 alternativas. O que cada una de estas reparticiones
instale servidores para poner una nube de Amazon o que directamente entregue los datos para completar Amazon Web Services. ¿Por qué? Porque al SAT, donde podrían estar, como están, nosotros hicimos una nube con software libre, software abierto. Entonces, si están los datos acá, en ARSAT, vos sabés que está en la planta de Benavides, es un territorio argentino, ¿sí? Que cumple con la ley argentina. Cuando los datos van a la nube de Microsoft, de Google o de Amazon, esos datos cumplen con la ley norteamericana. Pueden ser intervenidos por aquel principio que dije hace unos minutos, y que cuando el gobierno lo requiera por seguridad nacional, los datos son entregados. Porque son empresas que están radicadas jurídicamente en el Estado. Entonces es un problema claro, lo que decía la compañera de Soledad. Porque dejamos de tener potestad sobre eso. Potestad jurídica, territorial. ¿No? Sí. Sí, yo voy cerrando, ¿no? Yo trabajé muchos años en el Poder Judicial, federal y nacional. Desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, con acuerdo de la Corte, que pasó por momentos a tener el mismo presidente, y después se modificó la ley, y por un tiempo estuvo el presidente de la Corte, presidente del Consejo, y después ahora otra vez es el presidente de la Corte, el presidente del Consejo. El área de tecnología tenía desarrollos propios, inclusive en los 2000 hubo gran cuestionamiento por fondos que se habían conseguido para planes pilotos de tecnología, para que se implementaran innovaciones en todo el territorio nacional vinculados a las plataformas digitales de la justicia. ¿Qué pasa con esto? Va avanzando el tiempo, se empiezan a usar software de Microsoft y de Google que tienen los documentos en las nubes que no son del Poder Judicial. Entonces había que pagar las patentes, digamos, para que tengan acceso los usuarios que normalmente usaban los software que habían sido diseñados después de ese plan piloto que se implementó. El corazón digital está frente a Plaza Lavalle y que era además modélico en todo lo que era la cumbre judicial iberoamericana. Deja de tener esa autonomía. Entonces el riesgo ahora es cuando se empieza a utilizar todo lo que es inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial aprende y se desarrolla con todos los aportes que se hacen, pero ya no es desde plataformas judiciales nacionales, sino que son las sheets, ya sean de Excel, de Word, de todo lo que es software, queda en la nube. Las direcciones, se empiezan a crear sitios en X donde se pone jurisprudencia, no son sitios de Poder Judicial, ni siquiera nacional, ni siquiera son sitios, pero si fuera de una red iberoamericana de justicia, como se pretendió, serían desarrollos que tienen que ver con censura, pero no, directamente es una cuestión práctica, y de no pagar patentes en muchos casos, se termina cediendo información muy sensible fuera de lo que es información de causas, ¿no? Que en muchos casos no se debería tener ningún tipo de apertura porque son procesos en trámite. Entonces es muy grave la situación, es muy, muy grave. Y lo mismo pasa en muchas áreas del Estado, donde por una cuestión práctica los empleados terminan accediendo a esos software compartidos, porque no tenemos desarrollos nacionales ni siquiera, y porque cambió geopolíticamente eh, la, el sentido que se le daba, digamos, a la protección de los desarrollos nacionales. Yo recuerdo una persona familiar que me contaba cuando trabajaba en Somisa, en los 70, que eran habitaciones enteras con una computadora, y que todo eso era desarrollo nacional. Hoy día no, después en Argentina tuvo un desarrollo de software, por ejemplo, y son famosos los programadores argentinos, los desarrolladores argentinos, que consiguen laburo en todos lados porque siempre consiguen laburo, pero en lo que hace a estrategia nacional o regional,
como este gobierno tiene otro plan y otra intención, es que ya no se puede pensar en términos de protección, que creo que es lo que tendríamos que trabajar para ver cómo hacemos. Mirá, sí, realmente se va y en lugar de 2 horas teníamos por lo menos 10. Pero el único plan nacional que hubo aquí en Argentina sobre tecnología digital de los últimos, te diría, 40 años, fue un plan Argentina Conectada, que dio origen a ARSAT, al desarrollo satelital, y luego nos hemos comenzado, y una red de infraestructura de telecomunicaciones no la tienen las empresas privadas. Después de eso, bueno, por eso mismo, todo esto que estamos hablando, ¿no? De las nubes, el Estado, las empresas, las reparticiones del Estado argentino están llevando sus datos a la... No solamente que crean un problema de dependencia enorme, porque otra de las características del nuevo capitalismo, aparte de la comercialización, es el cobro de patentes y licencias. Todo esto se paga, ¿no? Y se paga. Y el impacto cultural es tan impresionante que nosotros no decimos vamos a tener una videoconferencia. Vamos a decir, vamos a dar un Zoom. Y Zoom es la marca de un producto que te permite hacer la videoconferencia, pero quedó instalado por Zoom. No se habla más de video. Hay cosas que van trabajando. Claro, es muy interesante. Yo estoy trabajando hace un tiempo con 2 psicólogos analizando la cuestión de, de la subjetividad y todas estas cosas. Porque para que estas cosas prendan, no es que ellos son unos genios, también hay un territorio posible de germinar. Y ahí hay que mirar qué pasa con nosotros, las personas. Lo dejo ahí planteado. Quiero terminar con esto. Hoy en día, nosotros, digamos, la Argentina tiene una alternativa de crear una comunidad con otros países para el desarrollo de la tecnología digital y sobre todo para el desarrollo de inteligencia artificial, ciencia de datos y lo que se conoce como Big Data. El tándem Argentina-Brasil es un tándem muy, muy importante. Ojalá la situación política de nuestro país pueda cambiar a un gobierno que entienda esta posibilidad y que podamos volver a tener un puente fuerte con Brasil. Porque de la mano con Brasil no solamente se va a dinamizar toda la región, sino que vamos a estar en los BRICS y vamos a poder tener acceso a acuerdos con este desarrollo de los chinos. Los chinos no son ni buenos ni malos, son chinos. Ellos necesitan que el mundo les consuma. Mire, yo les cuento esta anécdota y me voy, porque la verdad que hablo tanto. Estuve trabajando ahora 7 meses en Brasil. Entonces fui 5 veces a la Policía Federal a hacer los trámites para poder tener la residencia. Poder tener una cuenta en el banco, que me paguen mi sueldo. Cada trámite que fui a hacer a la oficina de la Policía Federal, el único no chino era yo. De grupos, es muy impresionante, de grupos de 30, 40 personas. Haciendo el trámite, el mismo trámite que yo, pero bueno. Ellos tenían una campera que dice BYD. Best Good Dreams. La empresa de automotores eléctricos. En Salvador Bahía pusieron una planta de producción de autos. Están llegando chinos a trabajar en la planta. Entonces, no es es muy importante la alianza con Brasil y poder tener acuerdos con los judíos. Yo podría hablar muchísimo más de algoritmos, que a mí me encantan. Pero todo esto va a ser posible si hay un cambio de orientación política en Argentina. Si no, lamentablemente está definido nuestra situación. Somos el patio trasero de Estados Unidos. Estamos, como dijo Vero, en la paz cívica. Argentina aparece junto con Chile, con Perú, con Colombia ahora.
cómo ellos intervienen cada vez que se vota en estos 2 últimos años, y claro, como interviene Trump en las elecciones de noviembre, para encolumnar. Y ha encolumnado. Encolumnó en los últimos años 5 o 6 países a la par. Entonces, cada uno de nosotros tiene que dar este debate con los hijos, con los primos, con los tíos, con los vecinos. Y tenemos que salir de esto. Porque, claro, uno puede hablar de la pobreza que se ve en la calle, pero acá estamos hablando del país, del destino de Argentina como país, como nación. Hay cosas importantes. El jueves pasado sucedió un hecho bizarro. La sociedad se movilizó y se logró cambiar la última entrega para el beneficio de Peter Thiel y todas las instalaciones que tienen que hacer. Igual ya le dieron bastante con los supermercados. Muchas gracias y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias a Alfredo, a Verónica. Sí, como decía recién, habría mucho más que hablar. No es hoy la última clase. De mínima vamos a tener una clase el martes que viene, martes 18, donde vamos a abordar lo que nos quedó afuera en las 2 clases anteriores, que es el tema de los conflictos bélicos que se están desarrollando en el mundo. Vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de Irán, vamos a hablar de lo que pasa en África con el Sahel, lo que pasa en Sudán y también de la ofensiva norteamericana sobre América Latina y sobre la Argentina en particular. Si completamos ahí, si nos damos por satisfechos con eso, terminará ahí. Y si no, hasta una clase más podemos llegar a hacer de acuerdo a las necesidades de ustedes y la cantidad de datos, digamos, o de información que queremos transmitir para poder cerrar. Verónica, ¿querés decir algo más al cierre? No, no, la verdad que ya me parece que Alfredo también, nada, yo me fui anotando un montón de cosas, así que me parece que está todo dicho. Me parece que nada, muchas gracias por la invitación y también a disposición. Si quieren alguna pregunta o algo, a disposición. O para otros encuentros o para... Me parece que vamos a tener que hacer una segunda etapa todavía de este curso. Ah, muy interesante. Bueno, bueno. Bueno, Irene, cerrá la grabación antes de... Fíjate, si no pregunté a Alfredo. Chao, Vero, que te mejores. Gracias. Ah, y Gracias. Dani Simcha hoy no pudo venir por las mismas causas que Vero no pudo estar acá, pero Está esperemos frío. que esté en la próxima. Los abrazo a todos. Bueno, Gabriel, gracias. Gracias a Muchas gracias. todos. Excelente, gracias, profes, gracias. ¿Tenés para finalizar la grabación? Bien.